Vale, José, ¿dónde vamos? Hay muchas veces que las empresas nacen antes de tiempo. Y yo creo que esta que vamos a visitar hoy es una empresa que ha nacido antes de tiempo. Liderada por una mujer que yo creo que es un coco, la conocí el otro día y me pareció súper brillante, pero creo que su debilidad es el canal de distribución y las ventas. Vamos a ver cómo la tía se ha inventado un sistema para que mujeres que antes trabajaban en un matadero puedan cablear los cables de la casa, cómo ella con imaginación y con mucha originalidad ha hecho del hándicap de la falta de mano de obra una ventaja competitiva. Ella tiene una gran idea, tiene una gran empresa, pero creo que le falta el push comercial. Emilio, ¿lo puedes subir un momentito? La idea es, ya pasas por aquí, recoges, ¿sabes? O sea, esto no existía antes, se te ocurrió la idea de poder aprovechar más espacio, ¿no? Ha sido una idea muy loca entre todos, ¿eh? Al final, de lo que se trata es de generar pasillos temporales y maximizar el espacio para que la producción sea la máxima posible. Ahí lo petaremos. En vez de producir 100.000, produces 200.000, ¿eh? El 30% sin duda es placer, pero el otro 30% es el networking que genera en el helicóptero. Lo que consigues es tener a un tío que normalmente es un tío duro negociando o una persona exitosa en un ambiente fuera de su zona de confort y consigue relaciones muy intensas, ¿no? El 30% adicional es que para visitar algunas empresas, algunas instalaciones, por ejemplo cuando yo voy a visitar mis parques eólicos o mis plantas fotovoltaicas, es un medio de locomoción bestial porque te ahorra mucho tiempo, ¿no? Xavi, tú has pasado mucho tiempo con José. ¿Qué cosa destacas más de él como emprendedor? La capacidad de aprendizaje y la capacidad de acostumbrarse a un entorno nuevo, ¿no? La gestión de este espacio en 3D al principio es muy peculiar y al principio cuesta mucho. Y en José veo una persona que se adapta muy rápido y aprende muy rápido en todo. José tiene una capacidad de procesamiento como adicional, ¿no? A lo que toca a la media, ¿no? Lo que se habló un día hace un año lo retiene perfecto. Què tal? Què tal? Bon dia. José Elías, quants anys d'història té? 75. La tercera generación de la familia, pero son los nois los hereus. Yo me fui hace muchos años, en el 97, y empecé de cero. Entonces, aquí hay un complejo industrial, ¿con cuánta gente trabajando más o menos? Aquí hay unas 500 personas. Nosotros aquí somos unos 30 solo. Y aquí son mujeres las que trabajan. Esta que ves ahora la compartimos. Ellos hacen naves industriales, granjas, y nosotros hacemos viviendas. Y hacen el hierro que va para todas las piezas, las suyas y las nuestras. Nuestras paredes van a milímetros, porque hacemos casas. Y las casas, una ventana de la otra, a milímetro. Ellos van a centímetros, porque son naves. Y les da lo mismo. Les da lo mismo. Nuestras piezas son más complicadas, porque llevan muchas ventanas, llevan muchas cosas, y tienen que ser más exactas. Por tanto, nosotros vamos con láser, que están en el tejado. Graba, eso ya es muy loco, chaval. Proyectan encima de aquí, no tienen que estar midiendo. Esto se está poniendo más interesante de lo que yo pensaba. Se vienen cositas. Tienen por capas, la capa de las barras, la capa de los estribos, la capa de los premarcos. Cuando termina, la pieza tiene que pesar lo que dice en la planilla. Claro, esto no lo puedes vender rollo IKEA porque necesitas maquinaria para montar. No lo puedo hacer rollo IKEA porque necesito grúa. Solo grúa, porque lo demás es un puzzle. Se monta muy fácil y solo. O sea, al final el coste de montaje de una casa son los 5 días de grúa y el gruista y un jefe de obra, ¿no? Sí, bueno, y la mano de obra de ponerlo todo en su sitio. O sea, ya es muy disruptivo lo que tienes. Sí, pero no sé venderlo. Bien, totalmente de acuerdo. Soy totalmente inútil vendiendo. No, yo creo que te falta localizar el canal de venta. Pero tú tienes un producto que es bestial. Mira, estas son mis naves. Aquí es el hierro, vamos a ver el hormigón que también lo compartimos, y estas de aquí ya son propias. Aquí ensamblamos y aquí hacemos las instalaciones. ¿Y la carpintería? También. Sí. Es muy loco. Hostia, pero ¿por qué solo mujeres? Durante los años buenos de la construcción no encontraban mano de obra. Entonces aquí es una zona muy rural, ¿vale? Donde muchas mujeres a lo mejor trabajan en el suelo o en agricultura o cuidan abuelos o tienen hijos,
que una jornada no podían hacerla, pero sí medias. Y entonces empezamos a hacer Media jornada. medias jornadas con las horas en que les salían los niños de la escuela, les volvían a entrar y hicieron una bolsa de trabajo. Son más limpias, son más meticulosas. Y también hay hombres. Yo creo que os avanzasteis al tiempo. Sí. En el sentido de que veíais cosas que iban a pasar 30 años después. Los hombres no pueden hacer lo mismo que las mujeres. No pueden porque tienen unas herramientas distintas. No es que no saben levantar un tocho, bueno, porque las herramientas están pensadas para la fuerza de los hombres. Pero si aquí les das las herramientas que ellos necesitan, te hacen la misma faena. Pero escúchame, la tecnología esa es propia, vuestra. Toda la tecnología de aquí es propia, porque como no existía en el mercado, la hemos tenido que ir inventando. La habéis tenido que desarrollar. No quiero subcontratas en las obras, lo quiero todo aquí, controlado. Quiero saber lo que me cuesta cada cosa, lo que tardo en cada cosa y sé que aquí lo puedo mejorar. No voy a terminar nunca esta línea, porque cuando lo tengo y lo hemos conseguido hacerlo en una hora, lo quiero en media, y cuando lo tenemos en media lo queremos en 20 minutos, ¿vale? Y el pobre Josep Oriol está muerto ya. Es fines de semana, el horario es muy distinto y para mí lo primordial son los niños. Claro. O sea, ¿tú crees que esto compatibiliza más con la vida familiar que otros trabajos que hacen las mujeres hoy en día? Sí, depende de cuáles. ¿Coste más o menos de esto? Desde 200 hasta 1,5 millones, lo que quieras, depende de, 1,5 millones, 2 o 4, lo que quieras. Pero por metro cuadrado. Mira. En realidad Mira. te diría que a la gente le importa un carajo cuánto vale la vivienda. Lo único que les importa es cuánto van a pagar al mes. Correcto, sí. Hace solo un año estábamos hablando de 1.200, 1.500, terminado, con cocinas, con todo, con arquitecto, con todo. Y ahora en un año la construcción ha subido un 35%. En este país no legislamos para la suficiencia, legislamos para la excelencia. Entonces nos obligan a todo el mundo a vivir en casas excelentes, cuando podríamos vivir en casas suficientes con menos precio. ¿Yo por qué me hice rico con la compañía eléctrica? Me hice rico porque llegué y vi que Endesa, Iberdrola, Naturgy y tal no tenían comerciales, y ellos no tenían clientes, tenían abonados. Ellos tenían que vender la luz para Iberdrola, pero al año siguiente no le pagaban, y eso es antinatural porque ese tío come cada año. Tú lo que has hecho aquí es cambiar el mundo de la construcción lo has cambiado. O sea, esto es muy loco, o sea, creo que es de las cosas más locas que he visto en mi puñetera vida. Pero dicho esto, a nivel comercial, yo creo que no estás en el focus. Y creo que te has avanzado al tiempo viendo que va a haber un problema muy serio de profesionales y tú estás a años luz de cualquier constructora, pero por otro lado no tienes el canal. O sea, estás intentando matar moscas a cañonazos con 3 tíos que van visitando a gente que yo no sé ni cómo coño recibes los leads. O sea, pues tú imagínate si tú tuvieras un distribuidor en cada región. Esta es una empresa de yates que tienes que buscar el distribuidor de Ibiza, el de Menorca, el de no sé qué, y decirle, oye, tú me tienes que vender 5 casas al año. Y nada de fijo, todo variable. Voy a lanzar un ordag, un reto. Vamos a hacer la primera sirena prefabricada. Perfecto. O sea, es muy difícil hacerle pagar a alguien por la rapidez, pero a un retailer no te va a discutir nada, porque yo si cierro una sirena un mes pierdo 50.000. Si tú me cobras 20.000 estoy ganando 30.000. O sea, tú tienes el margen dentro. Fuera no haces algo tan disruptivo. Haces una granja un poco más tuneada. Pero es que habéis fabricado hasta las piezas para transportar las paredes. Yo no reformo las tiendas porque me guste. Reformo las tiendas porque el día que las reformo gano un 25% más. Porque la gente somos idiotas y necesitamos ver el color de la pared diferente, macho. Necesitamos cambios. Si tú le explicas esto al de Zara, mea colonia. Si tú empiezas a hacer cosas para Mango, el de Mango, mea colonia. O sea, el tío te dice, yo voy a reformar la tienda de tal, vas allí con tus ingenieros, programas, no sé qué, no sé cuánto, y tú en 7 días la has montado la tienda. Esta nave es lo más increíble que he visto en construcción en los últimos 10 años. Hay gente que ha invertido mucho en la parte de fuera, pero en la parte de dentro nadie ha invertido. Sería la pollísima si realmente fueras un Ikea, de lléveselo y mónteselo usted mismo. Eso ya sería. Yo creo que tú tienes el síndrome de la llave inglesa. ¿Qué es eso? Eso lo tenía mi padre, seguro que también lo tenía tu padre. O sea, cuando tú te interiorizas tanto tu profesión y te gusta tanto, mi padre empleaba todo el dinero que ganaba comprándose nuevas herramientas. Tengo el síndrome de la llave inglesa. Eso es muy bueno porque
porque necesitas a alguien que tal, pero seguramente que si analizas tu forma de estructurar tu deuda y cómo has metido esto en el I+D y cómo tal, pues estás cogiendo circulante para invertir en esto porque eres impulsiva y necesitas verlo ya, y seguro que a estos los tienes locos, tal. Es muy típico en emprendedores, de hecho es uno de los motivos por los cuales las empresas acaban quebrando. Ahora tienes que buscar ayuda en la pata comercial. Sí, estoy en ello. Esta mujer tiene dos síndromes, tiene el síndrome de la llave inglesa, que lo hemos explicado antes, y el de hombre orquesta, que es el otro. Es el típico síndrome de los emprendedores cuando nacen. O sea, hay 3 fases del emprendedor, ¿no? Hay 4 en concreto. La de cuando eres un flautista, que vas con tu flauta, vas tocando; cuando eres violinista y vas con el cuarteto; cuando eres director de orquesta; y cuando eres dueño de teatros de orquestas, ¿vale? Entonces, la primera parte, entre que eres flautista y violinista, hay un síndrome que se llama el director de orquesta, que es que haces de todo, haces de comercial, haces de contable, convences a tu primo para que te deje algo de dinero, y ese síndrome, cuando todo fluye, te da como un subidón, pero cuando el momento, que todas las empresas tienen momento de flow, te pega un bajón brutal. Tienes una sensación de soledad y es un síndrome por el cual muchos acaban no perdiendo la camisa, pero sí frustrándose y abandonando el proyecto. ¿Y cómo salen de ese síndrome? Tienes que entender que la empresa tiene estacionalidades. Es como cuando vas en el helicóptero o en el avión y pillas un momento de turbulencia. Tienes que relajarte y disfrutar y decir, mira, esto me está pasando porque va a venir un momento bueno y por comparación lo voy a poder ver. Pero es muy duro, yo creo que es de los momentos más duros del emprendedor. No sigo hablando porque me vas a encontrar más síndromes y al final voy a acabar en el psicólogo. Hay pocos más. Si no delegas, el tiempo que estás comprando no es de calidad. ¿Qué aprendizajes te llevas de la experiencia de esta mañana? Primero, que tengo 2 síndromes y tengo que ir al psicólogo. ¿Vale? No, eso, con que los conozcas yo creo que tienes bastante. La verdad es que lo digo riendo y parece una tontería, pero es importante, ¿eh? Porque lo estás disfrutando, pero no lo ves, ¿no? Y cuando viene alguien y te lo dice, ¿no? De externo, pues te hace pensar en ello, ¿no? Yo creo que lo que has hecho en realidad es innovación, porque la gente entiende por innovación comprar 3 máquinas y unirlas, y ella las ha inventado. O sea, yo cuando he mirado para arriba y he visto el plotter láser, y digo, perdona, me ha explotado la cabeza cuando he visto que habéis montado un sistema para poder transportar las paredes. Estamos en otro planeta ya, ¿sabes? Marte. Entonces, hasta ese punto no te das cuenta de lo que significa innovar. Innovar es eso. O sea, ahora estamos en un proyecto de drones muy chulo para llevar plasma de un sitio a otro. Pues eso es innovar. Y yo creo que es lo que falta en este país, y ojalá los políticos dejaran de llenarse la boca diciendo que hay que innovar y apoyaran a una empresa como la tuya, porque es que realmente es lo que hace que un país o que un sector tenga una ventaja con respecto a otro país, ¿sabes? Pero vamos, que me parece una de las empresas más disruptivas que vamos a ver este año, sin duda, y además yo creo que estáis al punto de la escalabilidad. Con todo lo que habéis desarrollado, esto es la idea de alguien, pero es gente que la ejecuta y tal, y habéis hecho un trabajo que no sois conscientes, yo creo, de lo que tenéis entre las manos. Puntos fuertes y puntos débiles, José, para que la gente se quede con los puntos buenos de aprender y con los puntos débiles para que aprenda de las cosas que tiene que vigilar en sus proyectos. La empresa me parece espectacular, como idea innovadora. Esa forma de avanzarse al tiempo me parece muy, muy disruptiva, y yo creo que tiene una ventaja competitiva muy bestia y que tiene que ponerla en valor. Lo que acabo viendo en mis empresas es que hay veces que también hay algo de azar, ¿no?, en la selección de la persona que te ayuda a dar el último empujoncito. Y si consiguieras simplemente un poco más de capacidad comercial con las posibilidades que tenéis de fabricación, sería brutal, yo creo. Al final, de aquí 20 años vamos a tener un lío de cojones y nadie va a ser capaz de... Tú vas a querer hacerte una casa y no... A lo mejor vas a morir porque te equivocas en el tiempo. A lo mejor has sido muy Julio Verne, ¿sabes? A lo mejor has visto el futuro antes de que pasara, y eso es una de las cosas que también te puede pasar. Pero realmente lo que tienes ahí dentro es una bestialidad. Sobre todo fomentar el tema del canal de distribución, que es lo que más tal, pero... ¿Puede ser común al resto de empresas que suelen tener ese problema de canal de distribución, canal de...? No. En su caso es muy particular, porque hay gente que no tiene un valor añadido, ¿sabes? Ella tiene un valor añadido muy bestia. O sea,
Hay gente que vende aceite y te falta canal de distribución. Bueno, ya, chico, pero ahí hay poco valor añadido. Ellos han desarrollado un sistema totalmente disruptivo de cómo fabricar casas por el tejado. Ellos fabrican casas por el tejado, ¿sabes? Eso puede ser un buen eslogan. Claro, una casa por el tejado. es que las constructoras normalmente lo que hacen es mandan el personal allí, mandan allí el material y aquello se va haciendo fruto de la profesionalidad de la gente, pero claro, últimamente no puedes depender de la profesionalidad de la gente porque ya no hay.